Ser podcast. Código de barras. El consumo en la Ser. Fernando Bayo. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras explicamos cómo podemos hacer valer nuestros derechos si nos vemos afectados por las disrupciones en el tráfico aéreo en Oriente Medio. ¿Pueden los seguros de viaje negarse a cubrir nuestros gastos extra en caso de guerra? ¿Y quién se hace cargo de las reservas perdidas? También averiguamos qué datos de nuestro DNI son más sensibles y cómo evitar que los ciberdelincuentes se hagan con ellos para suplantar nuestra identidad. ¿Y sabían que muchas de las botellas de vino espumoso que compramos actualmente no son de la denominación de origen cava? Sellos como Corpinat buscan su espacio como guardianes de las esencias del penedés con resultados sorprendentemente buenos. Esto es Código de Barras. Empezamos. El estallido del conflicto bélico en Oriente Medio ha dejado en el aire, o más bien en tierra, a miles de pasajeros que tenían como destino, como origen o como punto de escala alguno de los múltiples aeropuertos de la región. ¿Qué derechos amparan a estos pasajeros en este momento de incertidumbre? Lo queremos averiguar de la mano de todo un experto como Egoitz Larrea, director de marketing digital y portavoz de AirHelp en España. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por atendernos. Egoitz, algunos pasajeros nos han escrito al correo del programa comentándonos que su vuelo ha sido suspendido y que las aerolíneas aducen una causa de fuerza mayor. ¿Es una guerra como esta, un conflicto bélico, una causa de fuerza mayor? Sí, es correcto. Desafortunadamente, la escalada del conflicto de Oriente Medio constituye una circunstancia extraordinaria, que eso, según la regulación europea, no da derecho a ciertas cosas en cuanto a compensación, por ejemplo, de las aerolíneas. Dicho esto, sí que hay otros derechos que las aerolíneas tienen en cuanto a los viajeros y que los viajeros deben de saberlas. Uh-huh. O sea, si te he entendido bien, estas circunstancias extraordinarias eximen a las aerolíneas de darnos una compensación económica en caso de que se suspenda un viaje, pero sí que se mantienen nuestros derechos como pasajeros. ¿Esto es correcto? ¿Y cuáles son esos derechos? Sí, es correcto. Derechos son, por ejemplo, si el viajero está en el aeropuerto, tiene que acudir a un mostrador y en el mostrador tiene derecho a asistencia gratuita. También después de 2 horas tiene derecho a comida, bebida y 2 llamadas, sobre todo si está en el extranjero, es importante. Y luego, si el vuelo se pospone al siguiente día, deben darle de alojamiento y el transporte al hotel. Claro, Egoitz, pero un pasajero que se vea en un lugar de Oriente Medio de una forma prolongada, ¿cómo hace? Porque tendrá que asumir costes de hoteles, tendrá que asumir costes de manutención, de comida durante esos días, incluso a lo mejor comprar ropa que le haga falta. Todos esos gastos los asume luego la aerolínea, los asumirá el pasajero y veremos cómo funciona eso. Sí, en el caso en el que el pasajero esté en un país en el que no pueda salir y no haya reemplazo de vuelo, que es también un derecho del viajero, ahí nosotros recomendamos desde AirHelp que se guarden todos los correos, capturas de pantalla, historial de chat y facturas con gastos adicionales que luego se puedan poner en la reclamación. Después de encontrar una solución, siempre se puede hacer una reclamación. También es verdad que no he comentado, pero también se puede hacer un reembolso íntegro del billete de vuelta, por ejemplo, y buscar una alternativa por tu cuenta o por la aerolínea. Siempre decimos, primero contacta a la aerolínea antes de hacer algo por tu cuenta, porque la aerolínea es realmente la responsable de hacer los cambios para llevarte a tu destino final. O sea, que de momento lo que tenemos claro es que en estas circunstancias extraordinarias no hay un derecho de compensación económica por la suspensión del vuelo, pero sí hay derecho de asistencia en el aeropuerto y, como tú decías, derecho a solicitar o un reembolso íntegro del billete o un vuelo alternativo si es que este se puede producir. Sí, exactamente.
siempre decimos, trabajar con la aerolínea es la mejor respuesta para el viajero. Así, si el viajero decide hacer cosas por fuera y a su manera, luego la aerolínea puede siempre cancelar y no considerar que tenga un derecho de reembolso o asistencia. O sea que no es recomendable que reserve un vuelo alternativo por su cuenta y luego vaya a reclamar a la aerolínea original, porque a lo mejor le dicen, oiga, usted se ha buscado la vida y nosotros no le habíamos dicho en ningún momento que no le ofreciéramos una solución. Exactamente, sí. Es contactar a la aerolínea y asegurarte que hay una comunicación constante. Si ocurriese por alguna situación extrema que hay un silencio total y una urgencia extrema, entonces, y la aerolínea no ofrece una alternativa y el viajero tiene algún tipo de situación de fuerza mayor, como puede ser trabajo o salud, ahí sí que tiene el viajero derecho a poder buscarse una alternativa, pero repito de nuevo, está relacionado con que hay un silencio total y una urgencia extrema de la aerolínea y del viajero. Algunos pasajeros nos han escrito al correo del programa códigodebarras@cadenaser.com para decirnos, oiga, yo no tengo un seguro de viaje en este momento vigente porque mi viaje se ha extendido más allá de lo que tenía previsto inicialmente, ahora mismo no tengo seguro de viaje. En ese caso, esos gastos, esas consecuencias de la suspensión del vuelo, ¿también estarían cubiertas por esos seguros o tienen que renovar un seguro, ampliar su seguro para verse cubiertos en este momento? Todo depende del seguro. Creo que ya cada seguro es muy distinto, ¿no? Entonces hay que mirar un poco si has comprado, por ejemplo, con ese seguro, ese billete o ese seguro cubre situaciones extraordinarias, entonces definitivamente estás cubierto, pero yo recomiendo que hay que mirar la letra pequeña en cada seguro, los términos y condiciones para entender. Me gustaría pensar en una situación normal, sí que cubre, sí, sobre todo si es un seguro de viaje, pero hay que mirarlo en cada tipo de seguro, porque al ser una situación extraordinaria es un poco más complejo la situación. Claro, siempre estamos hablando de situaciones sobrevenidas, gente que se ha quedado varada en un aeropuerto a mitad de camino o que no ha podido volar. ¿Qué sucede si yo tengo un viaje previsto de aquí a un corto o medio plazo de tiempo y no tengo la certeza de que vaya a poder viajar? ¿Puedo reclamar a la aerolínea que me cambie la fecha de viaje o que me reembolse el billete en vista de que no voy a poder viajar, pongamos dentro de una semana, dentro de 2 semanas, sabiendo que la situación se puede prolongar? ¿O hay que esperar hasta que esa situación llegue, hasta el día mismo en el que no pueda viajar para empezar a reclamar? En este caso, dado que el viaje todavía sigue vigente, ¿no?, que hay un vuelo que está planeado y que debería de salir, nosotros recomendamos que no cancelen el vuelo, porque aunque pueda parecer que esa situación se puede extender e impacte al vuelo del viajero, nunca se sabe. Por lo tanto, si el viajero decide cancelarlo por miedo, realmente entra dentro de la responsabilidad del viajero que ha cancelado por miedo, no una situación en la que la aerolínea ha tenido que cancelar el vuelo. Hay que esperar a que la aerolínea cancele el vuelo. Hay también alguien que nos ha escrito preguntándonos, oiga, yo veo las recomendaciones de viaje que hace el Ministerio de Exteriores. Si esas recomendaciones de viaje se mantienen, ¿yo puedo aludir eso ante la aerolínea y ante el hotel con el que tengo hecha la reserva para justificar que no voy a realizar ese viaje y que deseo solicitar el reembolso del gasto que yo ya he hecho? Como cada situación es diferente, nosotros recomendamos que lo más fácil sea contactar directamente con el hotel o con la aerolínea, le expliquen la situación que ha ocurrido por email, siempre recomendamos que esté todo grabado por email y que ellos te respondan. Ellos te responderán en base a los derechos que el viajero tiene. Ellos saben perfectamente qué tipo de derechos tenemos, sobre todo en Europa, que tenemos los derechos de viajeros más fuertes de todo el mundo. Claro, pero una recomendación de viaje o una recomendación de no viajar, en este caso por parte del Ministerio de Exteriores, ¿podría considerarse un justificante suficiente como para suspender una reserva de un hotel, de un avión? De por sí pensaría que no, pero todo depende de la decisión final que la toma la aerolínea o el hotel. Por lo tanto, al fin y al cabo, la decisión final se toma por ellos y ellos son los que tienen que comentar un poco qué es lo que opinan en cuanto a esa situación, esa recomendación hecha por un gobierno. Egoitz Larrea, director de Marketing Digital y portavoz de AirHelp en España. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Ojalá que los viajeros que nos estén escuchando pues se queden un poco más tranquilos o al menos más informados sobre cuáles son sus derechos y qué recomendaciones hacéis respecto a esas disrupciones de viaje.
Muchísimas gracias. Código de barras. El consumo con buena música. El DNI es el documento que extraviamos más a menudo. Según datos de la Policía Nacional, cada año se pierden unos 800.000. Pero, ¿qué sucede cuando no nos enteramos del robo y nuestros datos personales empiezan a circular por el mercado negro? Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, muy bien. Sonia, con el uso de las nuevas tecnologías, el robo de nuestra identidad se vuelve más discreto y puede pasar desapercibido durante meses o incluso años en los que no nos percatamos porque nuestro carnet de identidad sigue en la cartera. Físicamente sigue ahí, sí, pero también está en muchos comercios a los que hemos permitido contar con una copia digitalizada de nuestro documento, quizás sin pensar demasiado en los riesgos que eso implica. Y es que aún hay alojamientos, empresas de alquiler de vehículos, incluso quienes ponen un piso en alquiler, que para hacer la reserva solicitan el envío de ese documento escaneado, fotocopiado o fotografiado por las dos caras. Así que lo primero es saber si me pueden obligar a enviar por adelantado mi DNI, por ejemplo. Se lo hemos preguntado a Rafa López, ingeniero de ciberseguridad de la empresa Checkpoint. No nos pueden obligar a enviar una copia de nuestro DNI y tampoco a hacerle una fotocopia a nuestro documento. Y bueno, puede ser DNI, pasaporte, cualquier documento de identidad en ningún establecimiento. Es decir, hay que regirse por el principio, el mínimo de datos necesarios para poder realizar la operación que nos están solicitando. Por lo tanto, hay medios, bastante software, programas, incluso de manera manual, y hay medios suficientes para compartir determinados datos sin tener que enviar el documento completo. Queda claro, no pueden obligarnos a enviar esa copia digital por adelantado, ni tampoco pueden fotografiar ni fotocopiar esos documentos al llegar al establecimiento. No, y Rafa López nos confirma que se trata de una normativa europea y que además en España se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos. Me recuerda que la agencia española envía boletines indicando las mejores formas para compartir esos documentos. Pese a esos boletines, son muchísimos los ciudadanos que no sabemos los riesgos que corremos si enviamos ese documento solicitado sin eliminar ningún tipo de dato. Bueno, pues si hacemos lo peor de lo peor, que es justamente lo que acabas de describir, es decir, escanearlo por delante y por detrás, sin eliminar ningún tipo de dato, lo que llamamos en bruto, si alguien consigue coger esa información, podrían, como se ha llegado a dar el caso, pues desde abrir cuentas en nuestro nombre, algo muy típico y que nos damos cuenta un año después en la declaración de la renta, hacer apuestas en nuestro nombre en determinados lugares online y generar ganancias con nuestro DNI en nuestro nombre. Luego la Hacienda Tributaria nos va a decir que hemos tenido un beneficio. De esto ahí vamos multitud de denuncias todos los años y hacer una suplantación total de nuestra vida, porque al final nuestro DNI contiene absolutamente todo y hay muchísimos bancos, no nacionales, sino bancos extranjeros, servicios que lo que piden es una verificación enseñando el documento, incluso con deepfake, pueden suplantar nuestra imagen y suplantar toda nuestra vida digital. Claro, puede ser un problema muy, muy grande. Ya hay incluso algún caso por ahí de denuncias, que han llegado a ciudadanos diciendo que tiene un delito pendiente por estafa, por usurpación, y esa persona simplemente lo que había hecho ha sido perder su DNI. O sea que se pueden enfrentar a problemas muy, muy graves y muy complejos. Un problema que surge ahora es porque, claro, tú puedes perder o te pueden robar el DNI y tú eres consciente de ese robo y lo vas a denunciar. Pero si lo que tú has hecho es enviar esa fotografía, te olvidas de ello y te están suplantando la identidad, ¿hay alguna forma de saberlo? Lo más importante aquí es no enviarlo, es decir, o enviarlo de la manera que nos dice la Agencia de Protección de Datos, Policía, Guardia Civil, que es poniendo una marca de agua, incluso borrando y eliminando algunos de los datos, es decir, que solo aparezca nuestro nombre y apellidos y el número de DNI si es necesario. Hay muchos datos,
por ejemplo, número de equipo, quién son nuestros padres, la calle donde vivimos, que no son necesarios. Y con eso ya el cibercriminal lo tiene más difícil. Tenemos que aplicar también un poco el sentido común y no tener miedo como ciudadano o como cliente a decir que no voy a enviar esto, y si incluso nos dicen que no nos dan el servicio porque no se envía, ahí sí que tenemos que interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Nos va a ayudar e incluso puede llegar a sancionar a la empresa que incumple. Y ahora vamos a hablar de una herramienta concreta que han creado un par de amigos, primero para uso personal, después para que la usemos todos. SaferLayer básicamente es una herramienta que permite añadir una marca de agua a cualquier documento, realmente a cualquier imagen, antes de compartirlo, ¿vale? El problema con las marcas de agua tradicionales es que realmente son muy fáciles de eliminar con inteligencia artificial. Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una marca de agua que dificulta mucho el poder eliminar con herramientas de IA la propia marca de agua. Una marca de agua más segura, que no se borra con IA y que sirve para todo tipo de documentos. Nos lo sigue contando Carlos Sánchez, que es uno de los creadores de SaferLayer. Soportamos cualquier documento en formato imagen y aplicar una marca de agua que lo que hace es cubrir todo el documento con una marca de agua que es realmente difícil de eliminar. He entrado en vuestra página y entonces me dice que hay que especificar para qué se va a utilizar ese documento en el que vamos a poner esa marca de agua, por alguna razón en concreto. Bueno, esta es nuestra recomendación, porque básicamente lo que hace es dificultar luego que ese documento que tú has compartido con un propósito específico se pueda usar para otra cosa diferente, ¿vale? Por ejemplo, tienes que compartir un documento con una inmobiliaria para el alquiler de un piso, que seas muy específico a la hora de crear la marca de agua, indiques que el propósito de ese documento que estás compartiendo es solamente para eso. De manera que si luego ese documento llega a manos de quien no debe, por cualquier motivo, por un hackeo, por un filtrado, que sea muy difícil que se pueda utilizar ese documento con fines fraudulentos. A ver, me pongo en la piel de alguien muy desconfiado. Me pide el hotel que le mande el DNI. Voy a utilizar una página para poner esa marca de agua. Igual esa página se queda también con el documento. Y haces muy bien en ser desconfiada, porque nosotros somos los primeros en decir nunca compartas con tu documento con nadie, no te fíes de nadie. Lo que hemos hecho ha sido conseguir que esta herramienta funcione 100% en local, 100% en tu navegador. La imagen no se sube a ningún servidor, ¿de acuerdo? Todo el procesado se hace en local. Y esto es algo realmente fácil de verificar. De hecho, es una herramienta web. Lo que sugerimos es que el usuario, una vez que abra la herramienta, ponga el teléfono o el dispositivo en modo avión y luego la utilice y verá que funciona. Y luego también es muy fácil de verificar a través de la consola del navegador para ver que no hay ninguna subida a ningún sitio, ¿vale? Todo el procesado se hace en local, con lo cual las imágenes no pasan por nuestras manos, nosotros no las almacenamos, no las vemos, no hay manera más segura de protegerla. Al contrario que las herramientas habituales de marcas de agua, que sí que suelen subir las imágenes a un servidor donde hacen el procesado y luego permiten descargarlas de nuevo. En nuestro caso, el procesado es 100% local. La idea queda clara. Si no nos queda otra, si el establecimiento nos exige enviar los documentos, sabemos que existen herramientas para hacerlo de una manera más segura, aunque la recomendación que dan ambos expertos es la de no enviarlo si se puede evitar y que no nos los fotocopien al llegar, ¿no? Eso es. Sobre todo, no enviarlo con todos los datos de ese documento. Y si no, no lo enviemos. ¿A ti te ha pasado alguna vez enviar el DNI, enviar el carnet de conducir o el pasaporte? Yo lo he hecho. Yo también. Sí, yo lo he hecho y además recientemente, y estoy preocupada. Voy a hacer una de las recomendaciones que nos daba Carlos, y es llamar a esa empresa a la que le he hecho ese envío del documento por las dos caras, con todos los datos, llamar a esa empresa para decirles que por favor lo eliminen. ¿Cuántas empresas en el mundo tendrán ya fotocopia de nuestro DNI, de nuestro pasaporte? En fin. Sonia, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram. @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser.
so glad you'll be gone. Yeah, yeah. I'm gonna try this on my own. But the truth is I can't sleep at night for wishing you were. I wish you were here with me, doing nothing here with me. And I wanna hold you tight, baby, won't you come? Los espumosos españoles están de moda, tanto que suponen ya 1/3 de las exportaciones del sector, según datos de la Interprofesional del Vino en España, donde además también descorchamos cada vez más botellas con burbujas. Y como siempre que hablamos de la buena comida y de la buena bebida, aparece por nuestro estudio Carlos Cano, director de Gastroset. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, buenas, ¿qué tal? Hablar de espumosos en España durante tiempo ha sido sinónimo de hablar del cava, pero desde hace algunos años ya existen en el mercado otras opciones tanto más exitosas y que además han roto la estacionalidad de estos vinos que ya no se limitan a ciertas épocas del año. Claro, sí, normalmente asociamos los vinos espumosos a las grandes celebraciones y en especial la Navidad. De hecho, durante años uno de los anuncios más esperados era el de Freixenet, este que va a sonar, por ejemplo, es de 1992, con Antonio Banderas y Sharon Stone. En Navidad siempre pasan cosas maravillosas. Y una de ellas es brindar con Freixenet por todos ustedes. Felicidades. Felicidades. Bueno, las cosas han cambiado mucho desde entonces, coincidiendo con el Procés, supongo que te acuerdas, hubo un gran boicot al cava. Superado todo aquello, las burbujas, la verdad es que se han puesto de moda y de hecho se elaboran vinos espumosos por toda España. Pero no a todos se les puede llamar cava. No. Muchas veces lo usamos como sinónimo. La gente habla de cava o de champán, ¿no? Sí. Como en realidad a lo que se refiere es al vino espumoso, a un vino con burbujas, pero el cava va asociado a un territorio y a una normativa. En este caso, pues principalmente se elabora en Cataluña, aunque el reglamento también acepta a espumosos de Requena en Valencia, de Almendralejo en Extremadura y de algunas zonas del Valle del Ebro. Ah, mira, esto no lo sabía yo. Sí, pero sí. tú no has venido hoy a hablarme del cava. No, yo quería centrarme en otra marca que se llama Corpinat y que seguramente la gente habrá empezado a ver en tiendas, en restaurantes. No sé si tú la conocías. Corpinat, sí. La verdad es que no me suena. Bueno, todo esto empezó hace unos años cuando varias bodegas decidieron salirse de la denominación de origen cava y crear marcas paralelas. De ahí salieron, por ejemplo, Classic Penedès o Conca del Río Anoia y también Corpinat, que nació en 2017. La crearon 6 bodegas de toda la vida, que hasta entonces eran cava y dejaron de serlo. En fin, el propietario de una de ellas, de la bodega Torelló, que es Paco de la Rosa Torelló, me explicó durante la última edición de la Barcelona Wine Week el motivo de crear esa marca colectiva. El año 25 celebramos el 75 aniversario de nuestra primera botella con marca Torelló, antes que Corpinat, antes que cava, y era champán. Nosotros somos uno de los 6 fundadores de Corpinat, estamos súper orgullosos, porque lo hicimos 6 amigos y estábamos un poquito cansados de la fuerza del cava y que no nos hacían caso, y decidimos crear Corpinat con unas ideas muy estrictas y con unas ideas muy claras. Una de las grandes diferencias, y quizá la más importante, es que en Corpinat una empresa un voto, sea grande, mediana o pequeña, una empresa un voto. En el cava una botella un voto. O sea, si el grupo Freixenet, por ejemplo, hace 80 millones de botellas, tiene 80 millones de votos. Bueno, pues el tema de los votos es muy importante porque afecta al reglamento, a la producción y al final a la calidad y al prestigio. ¿Y el nombre de Corpinat, de dónde viene? Porque suena así como evocador. Es evocador, es bonito, es un poco extraño también. Paco de la Rosa me explicó que viene de combinar 3 palabras. Cor es corazón en catalán, Pinat es Penedès en latín y Nat es nacido en catalán, nacido en el corazón del Penedès. Bueno, pues para entender un poco mejor qué es Corpinat, podemos escuchar a la enóloga zamorana Almudena Alberca, que fue la primera española con el prestigioso título Master of Wine. Corpinat es una asociación de elaboradores apasionados que tienen en común unos valores muy claros y muy profundos sobre cómo ha de ser ese espumoso perfecto. Se está convirtiendo en un sello de calidad porque hablar de Corpinat es casi asegurarte, aunque no conozcas al productor, que vas a tener un producto muy interesante, de mucha calidad, detrás de esa botella. ¿Qué distingue a Corpinat? Pues que son espumosos ecológicos, elaborados principalmente con variedades autóctonas e históricas del Penedès, y de todo ello nos va a hablar también Alex Torelló, del Celler Cripta. No existe en el mundo vinícola, fuera de nuestra zona, ni Macabeo, ni Xarel·lo, ni Parellada. Son variedades mediterráneas, bien adaptadas a nuestro clima, lo que nos permite maduraciones lentas y
resistentes al cambio climático, a las sequías que hemos estado sufriendo. De acuerdo que ahora tenemos agua, pero ya volverán los periodos de sequía. Hablamos de territorio, hablamos de variedades tradicionales, hablamos de largas crianzas, hablamos de alta calidad de vinos que quieren demostrar el potencial vinícola que tiene nuestro territorio. Este enólogo me decía que la creación de Corpinat les ha servido para ahorrar saliva porque ahora no tienen que dar tantas explicaciones. Ya diciendo Corpinat hay mucha gente que entiende todo lo que hay detrás, una filosofía que se da por hecha. En fin, Cripta tiene una cosa muy curiosa, es el único vino de España que se envasa en una botella con forma de ánfora. La base es puntiaguda, no se aguanta de pie encima de la mesa. ¿Y eso por qué? Pues mira, fue idea de su padre. Quería hacer algo muy especial, algo que fuera recordado. Los fenicios hace 2700 años ya usaban estas ánforas tan incómodas, pero que tenían esta forma para justamente aguantar presión. Era un envase que era muy resistente y muy robusto. Y sí, es un envase que es complicado de producir, los mismos vidrieros, es un quebradero de cabeza. Para nosotros, no te comento cómo es trabajar con una botella que no se sostiene de pie. Bueno, pues es un vino muy especial. Hay otros de Corpinat que merecen la pena. Yo en la Barcelona Wine Week pude asistir a una cata dirigida por Almudena Albercas, precisamente, en la que nos habló, entre otras cosas, de la importancia de la segunda fermentación de los espumosos. Algunos están sobre esas lías 9, 10, 11 años. Los espumosos que hemos probado muchos que decíamos 144 meses sobre lías. Es decir, esa segunda fermentación en la botella se prolonga 8 años, 9 años, 10 años. La autólisis es la rotura de la célula. ¿Y qué es lo que produce? Da aromas como a brioche, a levadura fresca de panadería. Cuando va pasando muchos años pueden aparecer esos sabores de umami que describimos en algunos de ellos. Bueno, pues en la cata probé este Cripta, también otros como por ejemplo Recaredo, Gramona, que seguramente te suenan más, ¿no? Gramona, sí. Eso lo he comprado yo muchas veces en Navidades y yo pensé que era cava. Bueno, es que era cava, pero un día dejó de ser cava y empezó a ser Corpinat. Al final se salieron de la DO y crearon otra. Anda. Seguramente son marcas que encuentras en la tienda al lado de muchos cavas, pero si te fijas pone Corpinat y la verdad es que no tienen nada que envidiarle a los grandes cavas o incluso están por encima en algunos casos, ¿no? De hecho, la enóloga Almudena Alberca le echó un gran piropo a Torelló. Ha dicho exactamente que si Torelló Collection, que es en memoria de mi abuelo, de la cosecha 2014, le pusieran una etiqueta de champán, dirían que es champán. Sí, muy bonito. Del único que lo ha dicho ha sido el nuestro. Sí, señor. Sí, bueno, sí, el champán francés sigue siendo un poco la referencia en el sector, pero Almudena Alberca, cuando estuve hablando después de la cata con ella sobre este tema, me dijo que quería matizar algo. La palabra no la dije. Dije con uno de los grandes espumosos del mundo. Claro, sí, todos lo entendisteis. Ya no lo comparo con un champán, pero todos sabíamos que estaba hablando del champán, efectivamente. Como calidad ya compiten. Es verdad que en la parte del marketing nosotros vamos un poquito más tarde. Corpinat lo que ha conseguido desde su inicio hasta el momento es una carrera meteórica. Van rápido porque tienen claro lo que quieren ser, tienen clara su filosofía. Bueno, pues esa filosofía pasa sobre todo por defender la identidad, que es algo en lo que también insistía Paco de la Rosa. Para ser alguien en el mundo de la burbuja a nivel mundial, lo más importante es tener un clima que lo tenemos, un terroir que lo tenemos y unas variedades propias. O sea, si no tienes variedades propias, no tienes identidad, no tienes DNI. Y para nosotros esto es importantísimo. Bueno, y todo esto en un contexto general de descenso del consumo de vino y con un cambio de modelo. Ahora bebemos menos, pero bebemos mejor y con conocimiento, más tradición, más cultura y menos anuncios con estrellas de Hollywood. Los tiempos cambian, Mayo. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Hasta luego. Código de Barras. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. El consumo en la SER. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart. Nos vamos ya. Esta semana ha estado en la técnica Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.